Y bien, el guión telefónico como tal, pues es muy importante en el esquema de las ventas. No solamente se utiliza el guión para el tema de las ventas como tal, sino que el guión se utiliza para cobranzas, el guión se utiliza para asesorías, para muchos temas. ¿Por qué es importante el guión telefónico? Primeramente, el guión telefónico es importante para poder transmitir de una forma clara lo que tus intenciones o la intención de una llamada. Hay una cosa que nosotros debemos de tener muy claro y es que en este negocio de las ventas, nosotros debemos hacer llamadas dentro de lo que son nuestras funciones. Está muy bueno prospectar con referidos, está muy bueno puerta a puerta, está muy bueno cualquier técnica, ya sea redes sociales, cualquier otra técnica que utilices para jalar clientes. Pero en un momento u otro necesitas levantar el teléfono y llamar. Debes hacerlo, tienes que hacerlo, porque esto te va a ayudar a abrirte muchísimas puertas en el ámbito de las ventas. Todo vendedor, todo asesor, toda persona que quiere impulsar sus ventas, impulsar su negocio, debe levantar el teléfono y debe de llamar. Ahora bien, hay ciertos puntos que yo se los voy a desglosar de la siguiente manera, porque ciertamente llamar como tal o tener un guión de ventas te va a ayudar, pero hay ciertas cosas que debemos de vencer al inicio de lo que es nuestra llamada o nuestra sesión en la que vamos a llamar. Y primeramente, lo primero que te llega es el miedo, obviamente. Yo toco muchísimo el miedo porque el miedo es un factor que realmente no te deja avanzar o no te deja poder hacer esa gestión como quisieras hacerla. Entonces, primeramente, debemos de estar claro y saber algo. Existe el miedo. O sea, existe el miedo a realizar esa primera llamada. Y quiero que sepas que es totalmente normal. Con los años o con el tiempo vas a poder manejar eso, pero siempre va a existir cierto temor. ¿Por qué? Porque antes de llamar a una persona, puede que te pase un pensamiento por la cabeza como que, uy, ¿y si la persona me dice que no? ¿Y si la persona no quiere recibir mi llamada? ¿Y si la persona me es grosera? No hay ningún problema. O sea, tranquilo, que eso es normal. En este negocio eso es normal y es algo que vamos a ir, como quien dice, manejando. Entonces, como primer punto, antes de adentrarnos en el guión telefónico, debemos de tocar el miedo a esa primera llamada. Vas a sentir miedo, vas a sentir inseguridad, vas a sentir cualquier tipo de pensamiento negativo que se te pase por la mente y quiero que sepas que es completamente normal. Cuando estás al frente de una lista de números o estás al frente de una lista de referidos que conseguiste o fuiste a hacer encuestas y tienes números de teléfono y te vas a sentar a realizar tu llamada, vas a tener ese miedo inicial. ¿Cómo se hace? Simplemente levantando el teléfono y llamando. Así lo ves de primera instancia. Levantas el teléfono y haces la primera llamada. Listo. En la segunda llamada vas a empezar a sentir más confianza. En la tercera llamada, en la cuarta llamada, cuando ya tengas 15 minutos o 20 minutos llamando, ya vas a ir normal. Pero debes hacer esa primera llamada, debes levantar el teléfono y vencer ese miedo inicial. Primeramente esto. Segundo, tu guión telefónico, hay una estructura prediseñada pues, que ya tenemos. Se las voy a mostrar en unos minutos. Pero tu guión telefónico, la importancia de tu guión telefónico tiene que ser algo que transmita un lenguaje claro, primeramente, o sea, un lenguaje completamente claro, y aparte de eso, que diga las intenciones de esa llamada. Cuando digo lenguaje claro, me refiero a que tu guión telefónico no puede ser mecánico. En una presentación pasada con unas asesoras, bueno, creo que algunas están aquí, Laura, Luz, desarrollamos el guión telefónico y cada una desarrolló su propio guión telefónico. ¿Qué se busca con esto? Con esto se busca no que tú hagas una llamada mecánica,
como, hola, señora Laura, ¿cómo está? Le estoy llamando de tal empresa. No, o sea, que tú hagas un guión telefónico lo más normal y relajado posible y que ese guión telefónico tú lo puedas pulir de tal forma que cuando llames a una persona causes una buena impresión. No puede ser una llamada mecánica, ni tampoco puede ser una llamada promocional, como, hola Laura, ¿cómo estás? Te hablo de... No, porque eso automáticamente va a causar que tu prospecto sienta ese desagrado como que, ay, me están llamando para venderme algo, me están llamando para ofrecerme algo que no necesito. Entonces, tu guión telefónico debe de ser lo más natural posible. ¿Cuál es la misión que vamos a realizar? Vamos a hacer algo. Vamos a desarrollar, y luego de esta presentación, un guión telefónico que se adapte a nosotros, en el cual lleve como primera parte presentarte tú como vendedor o como asesor, presentarte ante el cliente. Buenos días, señora Laura. Mi nombre es Daniel. Siempre presentarte ante la persona, porque cuando alguien te llama, obviamente enseguida le surge la necesidad de saber con quién está hablando. Entonces, la primera estructura de tu guión va a ser presentar. Luego de esto, va a ser identificar a la otra persona. Hablo con el señor, con la señora Laura, hablo con el señor Manuel, hablo con el señor Ricardo. Debes de cerciorarte de que estás hablando con esa persona siempre y cuando sea, siempre y cuando estés realizando una gestión en la cual tengas el nombre como tal de la persona. Porque obviamente también, perdón, realizamos gestiones a clientes que no tenemos el nombre o no estamos seguros si es esa persona y debemos de estar seguros de que estamos llamando a esa persona. Porque te puede pasar el caso de que levantas el teléfono, pero te contesta otra persona a la cual no quieres llamar o no ibas a llamar. Entonces debes de cerciorarte primeramente que estás conversando con la persona a la cual está dirigida tu mensaje. Luego de eso, debes indicarle de una forma clara a tu cliente, a tu prospecto, la intención de tu llamado. Le estoy llamando de parte de la compañía tal para esto y esto. Sin ningún miedo, sin ningún temor de que la persona te vaya a decir, sabes que no me interesa. Porque más adelante vamos a ver también el tema de las objeciones y sin ningún temor o sin ningún miedo de que la persona te diga que no le interesa. Es normal. Y no a todas las personas que vas a llamar le va a interesar tu producto. Y es una realidad. Y te lo digo de esta forma, ¿por qué? Porque pasa el caso de que el cliente te dice que no le interesa o que el cliente te dice que no tiene tiempo, etcétera. Y automáticamente el vendedor o el asesor se desanima y dice, ay, lo que pasa es que no soy lo suficientemente bueno para esto. Y te empiezan a llegar pensamientos negativos a tu cabeza, simplemente porque no aceptas el hecho de que a todas las personas no le va a gustar tu producto o todas las personas no van a tener el tiempo para escucharte. Y sabes que es completamente normal que esto pase. Entonces, en la medida de que aceptes que es normal de que todo el mundo no le va a agradar tu producto o todo el mundo no va a tener el tiempo para escucharte, en esa misma medida vas a ir creciendo y te vas a ir desarrollando y entendiendo de que va a llegar esa persona a la cual le interese tu producto y va a llegar esa persona a la cual va a tener el tiempo de escucharte. Ahora bien, todo también va a depender de la forma en la que realices esa llamada o en la forma en la que desarrolles ese guión. Y por eso es la importancia de esta sesión, para que tú puedas tener esa autonomía y esa seguridad de hacer un buen guión y poder jalar a ese cliente, poder causarle esa necesidad a ese cliente, llamar la atención de ese cliente y poder posteriormente cerrar una venta. Entonces, vas a tener, el primer reto que vas a tener es el reto de llamar la atención de tu cliente, porque nadie está esperando o nadie se sienta esperando y que, bueno, me van a llamar en este momento para una venta. No, simplemente tú estás entrando en la rutina diaria de una persona. La persona puede estar en la oficina, la persona puede estar en su casa, la persona puede ir, qué sé yo, manejando y tú interrumpes su rutina
con una llamada. Entonces, en el momento que tú interrumpes su rutina con una llamada, debe de ser de tal forma ese guión que jales la atención de tu cliente. Y es muy importante hacerlo, porque si no jalas la atención de tu cliente, simplemente se te va a ir esa venta, simplemente se te va a ir ese prospecto. ¿Cómo jalas la atención de tu cliente? Haciendo un guión lo suficientemente diferenciado de los demás para poder jalar la atención de ese cliente. Entonces, este guión debe ser muy personal. ¿Por qué? Porque las personas huelen cuando tú estás leyendo un guión o cuando simplemente te aprendiste un guión X y se lo estás redactando, recitando a esa persona, la persona huele eso. Entonces, el guión debe ser lo más natural posible, lo más natural posible y debe ser muy personal de cada uno. No puedes utilizar mi guión, no puedes utilizar el guión de otro asesor, porque debe ser muy personal para que la persona sienta esa naturalidad al momento de que tú realizas la llamada. Ahora bien, aquí viene otro punto muy importante y es la hora en la que tú vas a realizar esa llamada. Hay asesores aquí que tienen sus horas de llamada en la que dicen, ¿sabes qué? Yo llamo a tal hora y en esa hora la gente me contesta y en esa hora me funciona. Pero no necesariamente esta va a ser la hora que está, como quien dice, escrita en piedra. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de persona que estás llamando, del día en el que estás llamando, de la profesión que tiene esa persona. Y cada uno de estos factores va a ser un diferenciador para realizar la llamada a una hora X. Entonces, si sabes de que vas a llamar a un médico y a ese médico lo vas a llamar en horario de oficina o en horario en el que está en su clínica o en su consultorio, lo más probable es que quizás no tenga el tiempo para atenderte, porque en ese momento está atendiendo a su negocio, a sus clientes, sus pacientes. Entonces debes de tomar en cuenta el horario en el que tú vas a realizar esta llamada, dependiendo del tipo de cliente que sea. Ahora bien, te va a pasar el caso de que quizás no vayas a saber con claridad en qué horario llamar a la persona. Ok, normal, ya. Te va a tocar llamarlo en un horario X y ver si la persona te da el tiempo o el chance de recibir su llamada. Otra cosa muy importante, si en caso tal, tú llamas a la persona y la persona te dice, mira, en estos momentos no tengo tiempo para atenderte, es muy importante de que tú puedas decirle a esa persona, ¿qué le parece si lo llamo más tarde? ¿O qué le parece si lo llamo mañana? O indíqueme más o menos en qué horario yo puedo llamarlo, para que no quemes o no descartes a ese prospecto que no te ha dicho que no quiere recibir tu llamada, sino que simplemente en el momento no tiene el tiempo para recibir tu llamada. También nosotros como vendedores debemos de tener, como quien dice, ese oído afinado para saber en el momento si tu llamada cayó o no cayó en el momento adecuado. Porque si llamas a una persona y escuchas que el tono de voz de esa persona es acelerado, que la persona te está diciendo como, dígame, cuénteme, ¿qué pasó? Automáticamente tú debes de saber de que la persona está ocupada y tú debes de decirle, señor, señora, no sé si le parece que conversemos más tarde. Escucho de que usted está ocupado en este momento. No sé si conversamos más tarde, cuando tiene un poco más de tiempo. Y créeme que la respuesta de esa persona pueden ser dos. Una puede ser, te puede decir, no, disculpa, ya me desocupé, cuéntame, ¿qué me quieres decir? O puede ser que la persona te diga, sí, sí, llámame más tarde o llámame a tal hora. Y de esta forma no desperdiciamos a un prospecto potencial simplemente porque no tenía en el momento los minutos para atendernos. Muchos asesores, muchos vendedores se desaniman cuando un cliente le dice, ¿sabes qué? Llámame después. Y lo único que hacen es que lo descartan y lo rechazan y pues no lo llaman más, sin saber de que allí pudo haber estado una venta, ahí pudo haber estado un negocio que descartaste solamente porque la persona en el momento no tenía el tiempo para atenderte y es normal. Entonces, en la forma en la que nosotros podamos entender de que van a haber personas que no van a tener el tiempo, muchas veces para recibir nuestra llamada, en esa misma forma nos vamos a poder ir desarrollando. Hay un libro muy bueno que yo les recomiendo a ustedes,
Yo siempre recomiendo libros, recomiendo lecturas. Hay un libro muy bueno que les recomiendo, eh, que se llama, no sé cómo decirlo de una forma que no se escuche grosera. Después de la sesión, si quieren, pueden buscar el libro. El libro se llama El sutil arte de que te importe, nada, o de que las cosas no te importen. Ya ustedes lo buscarán lo googlean ahí y buscan el libro. Pero el libro se llama así, El sutil arte de que te importe nada lo demás, o las opiniones. Entonces, ese libro es muy bueno porque el libro te enseña a que debes de aceptar las cosas malas, al igual como debes de aceptar las cosas buenas. Entonces, en la medida de que tú aceptes las cosas que pasan, tú vas a poder continuar. Porque si te pones con el tema de que, ay, el cliente me dijo que no, o ay, el cliente no pudo recibir mi llamada, te vas a desanimar y no vas a hacer tus gestiones. Entonces, la idea es de que tú puedas continuar. Si el cliente te dijo que no, perfecto, no pasa nada. Él está en todo el derecho de decirte que no. Si el cliente no tuvo el tiempo de atenderte, perfecto, trata de agendar una cita con él en la que te pueda recibir tu llamada. No pasa nada, pero debes aceptarlo. Ahora bien, con aceptarlo, no quiero decir que vas a aceptar todos los no de las personas o que todas las personas te digan que no y tú como que, ay, normal, no. Porque tu misión como vendedor es, como te dice la palabra, poder vender. Y si la persona te dice que no, también existe un manejo de objeciones, que es lo que vamos a ver al final de la sesión. Existe un manejo de objeciones en la cual tú puedes convertir ese no que te está diciendo la persona en un sí. Ahora bien, una vez que la persona te da el chance de escucharte, debes de hacer tu guión con la mayor efectividad posible. ¿Cómo? Uno, le indicas a la persona cuáles son tus intenciones de la llamada. Dos, le tratas de hacer una pequeña evaluación a la persona de la necesidad que tiene para adquirir o no tu producto. Hay muchas personas que realmente no saben lo que necesitan y tú como vendedor tienes esa facultad de poder hacerle ver a las personas lo que realmente necesitan o lo que realmente les conviene. Tres, debes tratar de programar una cita con tu cliente. ¿Por qué? Porque solamente en la llamada no vas a poder exponerle todo lo que necesitas. Obviamente, pasa el caso, y muy personal me ha pasado el caso de que he cerrado ventas en una llamada. Es posible. Tú puedes cerrar la venta en una llamada, puedes cotizarle, puedes entrar al cotizador, le cotizas a tu cliente, él te va dando sus datos, tú le vas cotizando, le vas enviando la propuesta al WhatsApp y cierras la venta en la llamada. Me ha pasado el caso, lo he hecho. Sí es posible. Ahora bien, no es en todos los casos y no todos los clientes funcionan de la misma forma. Y es algo en lo cual debemos de tener muy claro. Todos los clientes no van a funcionar de la misma forma. Si es un cliente que se toma las cosas con un poco más de calma, es preciso de que tú concretes una cita con él para poder ir a su casa, a su oficina, y ya tú vas como quien dice con todas las armas, con tus cotizaciones, con otra cotización por si te dice que no a esa, y vas como quien dice con el cuchillo en la boca para buscar la forma de poder cerrar tu venta como tal. Pero todos los clientes no trabajan de la misma manera. Hay clientes que son un poco más lentos, son como, se les gusta tomarse las cosas con calma y te dicen, ¿sabes qué? Mira, estuvo bien todo, pero reunámonos, y luego que te reúnes con él, él quiere otra cita más contigo para que todo quede claro, y es normal. Pero de esa llamada inicial va a depender muchísimo tu venta, o va a depender muchísimo de que cierres ese negocio. ¿Por qué? Porque esa llamada inicial va a ser tu carta de presentación, va a ser esa primera impresión. Y si tú das una mala primera impresión, es muy difícil que luego puedas cerrar ese negocio. Entonces, debes de procurar dar una muy buena impresión, y para eso es el desarrollar ese guión telefónico. Bien, otra cosa muy importante es de que tú debes de practicar este guión telefónico, no para decirlo mecánicamente, sino para ganar algo muy importante que debe tener el vendedor, y es
Seguridad. Si tú tienes seguridad del producto que tú estás vendiendo, eso va a causar confianza en tu cliente. Pero si no tienes seguridad y no practicaste tu guión al momento, de forma en la que lo puedas desarrollar lo más natural posible, tu cliente va a sentir esa inseguridad en ti. Entonces, puede haber cierto grado de incertidumbre al no saber si el cliente te va o no te va a tomar el producto. Es normal. Pero lo que tu cliente no puede sentir es dudas en la forma de tú venderle el producto. Porque si el cliente siente estas dudas en ti o esta inseguridad, créeme que el cliente no te va a comprar. Porque si tú no estás seguro como vendedor o como vendedora de tu producto, no vas a poder transmitirle esa seguridad al cliente. Y específicamente el producto que vendemos es un producto que trata acerca de la seguridad. Entonces, si no puedes transmitirle esa seguridad a tu cliente, créeme que la venta se te va a hacer muy, muy, muy difícil. Ahora bien, hay un ejercicio que yo llegué a realizar y es de que yo desarrollé mi guión telefónico. Una vez que yo desarrollé mi guión telefónico, y es algo que le digo siempre a los asesores, eh, me ponía frente al espejo y empezaba a practicar mi guión. Y yo lo practicaba. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Daniel, y desarrollaba mi guión en el espejo. Que en la casa me decían que estaba loco, sí me decían que estaba loco, y es normal. Porque cuando tú ves una persona, tú ves a tu hermana, a tu hermano, a un familiar tuyo en el espejo, hablando con él mismo, tú le dices, mira, la verdad esta persona ya se volvió loca, y es normal. Pero, ¿qué te va a ayudar eso? Eso te va a ayudar a ganar seguridad en ti misma o en ti mismo para el momento que estás frente a tu cliente o por teléfono con tu cliente. Y a tu cliente le va a agradar tu seguridad y la forma en la que tú te expresas vendiéndole ese producto. Bien, eh, muy importante, nosotros debemos de sacar siempre una hora para realizar nuestras llamadas. Un momento, cuando digo una hora no me refiero a una hora, sino me refiero a un momento en el cual nos sentemos a realizar esas llamadas. Diaria, eso tiene que ser una rutina diaria en nosotros para que esta carrera nos genere esos resultados que nosotros queremos ver. El video que vimos al principio decía una cosa muy clara y es de que la gente quiere los resultados, pero no se comprometen con esos resultados. Todos quieren ser exitosos, pero nadie quiere pagar el precio de ser exitoso. Todos quieren tener buenos resultados, pero nadie quiere invertir tiempo en trabajar, nadie quiere invertir tiempo en llamar, nadie quiere invertir tiempo en conseguir los prospectos, nadie quiere invertir tiempo en salir a hacer encuestas. Sin embargo, todos quieren tener buenos resultados. Y lamentablemente los buenos resultados no llegan sin un buen trabajo, sin un buen mecanismo que tú digas, hey, sabes que este mecanismo para mí es efectivo, este mecanismo me funciona. Nadie quiere hacerlo, pero todos quieren los resultados. Entonces, depende de nosotros sacar ese tiempo diario en el que nadie a nuestro alrededor nos moleste, en el que podamos encerrarnos en un lugar, o si es necesario vienen aquí a la oficina, se sientan en la oficina sin que nadie los moleste y empiezan a realizar sus llamadas. Es muy importante que podamos sacar este tiempo porque eso nos va a ayudar muchísimo a incrementar nuestro volumen de ventas. Existen empresas que invierten muchísimo en base de datos, en minutos, en internet, en data, para que asesores, vendedores realicen cualquier cantidad de llamadas diarias y puedan sacar las ventas que la empresa necesita. Entonces, si una empresa lo hace, tú como asesor, como corredor, debes invertir ese tiempo en ti para realizarlo, porque ese es la forma en la que tus ventas van a incrementar. Ya te digo, está muy bien el tema de los referidos, está muy bien el tema de las encuestas, está muy bien el tema de los correos, el tema de las redes sociales, perfecto. Te va a funcionar excelente para tu carrera, pero va a llegar un momento en el que tú debes de levantar el teléfono y llamar, porque eso es algo que va a incrementar tus ventas de una manera impresionante. Otra cosa muy importante, el número de llamadas diarias que tú realices va a ser súper, súper, súper importante. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo de que llames a 3 personas y las 3 personas te digan, hey, ¿sabes qué? No me interesa o ¿sabes qué? Llámame después,
a que tú llames a 50 personas, a que tú llames a 60 personas, a que tú llames a 100 personas, no va a ser el mismo resultado. Entre más veces levantes el teléfono, más oportunidades vas a tener de cerrar un buen negocio y créeme que tus ventas van a aumentar de una forma impresionante. Ahora bien, como último punto, pues ya para cerrar esta sesión, es el tema de las objeciones. Ya desarrollaste tu guión telefónico, ya llamaste a tu cliente, ya perdiste el miedo en esa primera llamada, ya estás haciendo las gestiones de llamar a tu cliente. Ahora bien, cuando tu cliente te diga que no, o cuando tu cliente te presente una objeción, nosotros debemos de estar en la facultad de poder manejar esa objeción de la mejor manera posible. Eh, Vamos a hacer una sesión completa para hablar de lo que es el manejo de las objeciones, porque en realidad es un tema muy amplio y es un tema en el que como vendedores debemos afondar, porque eso te va a ayudar, creo que lo más probable, esa va a ser la próxima sesión, pero el manejar la objeción dentro de la llamada como tal te va a ayudar muchísimo a cerrar una venta, porque tú debes de identificar cuando la persona te dice que no, pero puedes manejar ese no. O cuando la persona te dice, te expone una duda que él tiene, no es que te esté diciendo que no, sino que tiene una duda. O cuando la persona te expone una excusa, también debes de aprender a identificar eso. Entonces, en la medida de que nosotros podamos manejar las objeciones ya estando en la llamada o ya estando frente al cliente, nos va a ayudar también a poder cerrar esa venta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no te vayas con el primer no. Insiste, continúa. Si la persona te dice, ¿sabes qué? Mira, no, no te vayas con ese primer no. Insiste, dale la vuelta, trata de manejar esa objeción, trata de hacerle entender a tu cliente por qué razón necesita tu producto, por qué razón tu producto va a ayudar a una necesidad que él tiene. Y en la medida de que manejes estas objeciones, vas a ver un incremento en lo que son tus ventas. Porque ciertamente, si realizas la actividad, tú te aprendes tu guión bien, lo desarrollas de una forma natural, pero te vas con el primer no, no estás haciendo nada, no estás causando ningún efecto. Porque la idea es de que tú puedas enamorar a la persona con tu producto y cuando la persona te diga que no o te ponga alguna objeción, tú puedas manejarla. Si logras manejar esa objeción, créeme que el cliente se va a sentir en su subconsciente satisfecho. ¿Por qué? Porque él tenía esa duda y tú se la aclaraste. Entonces, esa es una de nuestras misiones que tenemos como vendedores, el poder manejar esas objeciones. Y como les comenté, pues es un tema bien amplio y un tema bien interesante que lo vamos a desarrollar en otra sesión. Entonces, ya para terminar, en resumen, primeramente, vence el miedo a esa primera llamada, porque ese miedo te paraliza y no te permite desarrollar esa gestión como tal. Y si tú no levantas el teléfono en este negocio, créeme que no vas a conseguir los resultados que estás esperando. Debes de levantar el teléfono. Como segundo, trata de que tu guión telefónico sea lo más diferenciador posible, que sea lo más natural. Hazlo, créalo tú mismo, tú misma, crea ese guión de esa forma en la que sea un diferenciador y que no se escuche como una llamada grabada o como algo que estás leyendo. Tercero, la forma en la que tú te vas a expresar hacia tu cliente va a ayudar muchísimo. Cuarto, saca un tiempo específico en el que nadie te moleste, en el que tú estés en un lugar encerrado o encerrada, concentrado en lo que estás haciendo. Deslíndate ya sea de tu WhatsApp, ya sea de algo que te distraiga y concéntrate exactamente en eso que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tu tono de voz cambia con las cosas que tú estés haciendo o con lo que tú estés pensando también. Si yo estoy llamando a un cliente y cuando estoy en la llamada con el cliente, miro mi teléfono a revisar un mensaje o algo que alguien me mandó, ya mi atención, mi cerebro se va hacia otra dirección y no le voy a dedicar la misma, no se va a sentir la misma impresión hacia ese cliente. Y maneja las objeciones de tu cliente. De esta forma, créanme que sus ventas
van a incrementar, que sus gestiones se van a volver más productivas y van a alcanzar esos resultados que están esperando. Así que hasta aquí el final pues de esta sesión como tal. Espero que les ayude muchísimo en lo que son pues